cada vez que digo salto suena como si estuviera diciendo santo. ¡Qué mierda! Ali, yo soy gelatina, hago cómics y eso es todo. No mentiras. Hoy vamos a hablar de el salto cuántico de Naoko Takeuchi y por qué hay que tener cuidado con lo que deseamos. A la hora de tener una idea o de tratar de buscar una idea para hacer una historia, un cómic, eh, algo a lo que podemos recurrir, que tenemos muy a la mano, es el deseo de algo que queremos tener. Entonces, Naoko Takeuchi, para el que no la conozca por el nombre, fue la creadora de Sailor Moon. Y ella en un momento de su vida dijo que ella era una chica solitaria y que por eso mismo dibujó a las amigas que le hubiera gustado tener. ¿Y por qué digo que es un salto cuántico? Porque ya con esta misma frase nos damos cuenta que ella hubo un momento de su vida en el que se sentía muy sola y estaba en un punto en el que probablemente no estaba muy conforme con lo que le estaba pasando. Y digo que fue un salto porque pasó de este momento a un momento en el que todos la reconocemos como una gran maestra. Incluso se llegó a casar con otro mangaka muy reconocido y todo este asunto de la industria pues que estaba muy pendiente pues de lo que ella hacía. ¿Y por qué digo que hay que tener cuidado con lo que deseamos? Porque la contraparte, o al menos la parte que logramos o que sabemos, es el caso de Kentaro Miura, que es el creador de Berserk, que es otro maestro del manga y uno de los mangas más brutales del mundo y uno de mis mangas favoritos. Cuando él murió nos dimos cuenta de que su vida era un poco triste, a pesar de que para nosotros él era alguien porque es alguien demasiado admirable, pero tuvo una vida un poco conflictiva, un poco solitaria, muy solitaria. Entonces, muchas veces como en el momento de crear una historia, estamos como con la pulsión de crear y todo esto, pero a veces simplemente no vemos lo que requiere o la demanda que nos va a traer crear una historia o trabajar en un cómic, ¿cierto? Trabajar en manifestaciones y trabajar en cómics es a la vez trabajar en crear historias que queremos que sucedan. En algunos casos son historias que queremos que nos sucedan a nosotros y en otros casos son simplemente historias en las que otro personaje está viviendo cosas que probablemente nosotros quisiéramos vivir. Obviamente estoy excluyendo historias en las que pasan cosas horribles. Que eso ya sería, y me estoy saliendo del tema, eso ya sería trabajar en historias en base a los miedos y no en base a los deseos y manifestaciones. Pero eso es otro tema. No te lo dijo el chombo. Para crear una historia pueden tener o usar su creatividad para manifestar eso que desean o desearían que pudieran tener en sus vidas. Por ejemplo, ustedes quieren tener la vida de millonario, no sé qué, entonces pueden usar sus historias para vivir esa vida millonaria y no sé qué. Por ejemplo, eso fue lo que hizo Naoko, como les contaba, que ella dibujó a las amigas que quería tener. Yo no sé, y ahí sí me separo un poco del tema de la manifestación, yo no sé si a la final Naoko lo logró, solamente sé que se casó con el creador de este manga que es tan bueno, Hunter x Hunter, si no estoy mal. Se casó con el man, entonces asumiré que asumiré que tuvo amigas.
debe investigar eso, pero de malas, de malas. Yo solamente quiero que usen sus deseos como tema de creación. Yo, por ejemplo, pues esto puede sonar un poco bobo, cringe, vergonzoso, auto cringe. Hace unos años, en el 2020, estaba editando mi primer libro y no tenía casi tiempo de dibujar cosas así como yo quería, entonces me puse a hacer, fueron mamarrachitos random en el tiempo que tenía porque sentía pues que me hacía falta dibujar, pero no tenía tiempo suficiente para dibujar, entonces hacía cualquier dibujito por ahí. Y así empezó un cómic que todavía estoy terminando, que se llama Angélica y Masita, que es donde está este maravilloso personaje. Bueno, la cuestión, la cuestión es que ahí Angélica sería como un alter ego mío. Bueno, sería no, es un alter ego mío. De hecho, creo que hasta el momento es el alter ego más fiel que he hecho. Y la historia inicia literalmente Angélica diciéndole a la autora, o sea, a mí misma, que por qué la que se dibujaba no le dibujaba un novio y hacía patalete de renche. Entonces yo le dibujé a Masita, que era una cosa ahí, una masa deforme, no sé qué. Y bueno, un poco eso se combina con lo que hablábamos el video anterior, porque aunque yo estaba haciendo una historia desde mi punto de vista con el deseo que yo tenía, pues me da un poco de eso, pero sí. Eh, a mí me resultó muy gracioso porque era una historia sobre mí y la historia terminó volviéndose sobre Masita y Masita era la estrella y todo el mundo amaba a Masita, no sé qué. Y Angélica era la loca pataletosa. Y, y se relaciona pues con lo que hablábamos en el primer video porque, por ejemplo, Masita tiene elementos de muchas personas pues que conozco, bueno, muchas no, de varias personas que conozco que son como este estereotipo de persona introvertida, tímida, que no le gusta llamar mucho la atención, y me despeiné, de persona tímida, introvertida, que no le gusta mucho llamar la atención, eh, no le gusta casi salir, no sé qué, es músico y fuera de que es músico, él es el que hace todo en su banda porque tengo muchos amigos que resulta que les pasa así, que terminan siendo ellos mismos su propia banda o que son su propia banda y de vez en cuando algún conocido los acompaña y no sé qué. Entonces, a mí me sorprendió un poco porque Masita no es este personaje carismático, divertido, que todo el mundo siempre tiene la costumbre de amar por ser el carismático que llama la atención, sino que era todo lo contrario. Era el introvertido que se siente agobiado por el mundo y trastornado porque el mundo lo absorbe y lo atormenta. Lo que llegué a notar es que mucha gente se siente así, que se identifican con esas emociones. Y creo que por eso es que Masita gustó. Y, y bueno, esto ya es algo un poco tonto, pero a mí me pasaba que me llegaron a dar celos de Masita. O sea, me dieron celos de un personaje mío porque ese personaje llamaba más la atención que yo, que era eso. En fin. Eh, digamos, no estoy usando, no estoy hablando de usar el cómic para manifestar que se puede hacer. Que se puede hacer. Yo hasta el momento no lo he hecho con esas intenciones, yo solamente lo he hecho como por tener una ventana en donde hacer algo que yo quiero que suceda y tener el control de la historia. Es como cuando uno se acuesta a dormir y no duerme y se pone a hacer escenarios imaginarios. Este gesto. Sí, escenarios imaginarios en la mente y eso es prácticamente lo mismo, solamente que llevándolo al papel. Eh,
Y bueno, en ese punto se puede decir que no es necesario que el dibujo sea perfecto. Eso yo creo que ya va más a criterio del autor y del tipo de lector al que el autor quiera llegar. O, o no sé, cómo le vaya fluyendo, porque es que también pasa que muchas veces uno trabaja no con un guión, sino a punta de improvisación. Pues a mí me pasa mucho que me gusta más improvisar. De hecho, en este momento estoy improvisando un poco. En fin, pero sí quería hablarles como que en este punto de la ideación, una de las herramientas o métodos que pueden usar es pensar en qué les gustaría manifestar en sus vidas y usar eso para crear una historia. Eh, digamos que puede ser una alternativa un poco escapista de la realidad, puede ser, o puede ser simplemente el punto de partida, porque cuando uno inicia una historia uno puede iniciar pensando como quiero que me pase esto, pero a la medida que uno va desarrollando la historia eh, toma sus propios pasos. O sea, es como que vos creas este inicio y pensás que va a llevar la historia por un lugar, pero al momento en que la vas desarrollando te das cuenta que va por otro lugar y vos simplemente dejas que eso vaya así porque así es como la historia te lo está requiriendo, te lo está demandando. Eh, eso es muy gracioso. Y nada, eso es todo. No quiero alargarme mucho, esta parte es solamente como para que vayan pensando eso. Eh, primero pensar en la emoción, en las emociones que tienen los personajes o en los estereotipos emocionales, o sí, los estereotipos de sus personajes, qué estereotipos pueden tener eh, y qué suceso o qué quieren que le suceda a ese personaje. Si quieren iniciar una historia siendo ustedes o siendo otra persona o pensando en un personaje que haga algo maravilloso y le pasen cosas. No sé, no me quiero alargar mucho aquí porque creo que estoy hablando, dando muchas vueltas. En fin, chao. Algo que se me está olvidando es que por favor comenten, me digan qué piensan al respecto, si ustedes han hecho este trabajo de manifestación o si simplemente no creen en esas cosas, pero si han trabajado quizás en dibujar lo que quieren tener, esos millones que todavía no llegan, pero que van a llegar y eso. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse.